Lo que tenía que hacer era administrar y cuidar, digamos, ¿no? Más que nada ese lugar. Había gente trabajando, habían peones que trabajaban durante el día, que estaban desmalezando, que estaban arreglando todo lo que había que hacer. Eran muchas las actividades, muchas las cosas que tenían que hacer. Pero cuando llegaba la tarde, a las 7, 7:30, cuando comenzaba a oscurecer, los peones, por supuesto, terminaban su jornada y mi papá quedaba solo en aquella casa, ¿no? Durante el día, cuando estaban trabajando, a veces él volvía hasta la casa de mis abuelos, es decir, de sus padres. No estaban muy retirado, ¿no? Habían unos cuantos kilómetros y eso le daba la posibilidad de poder volver hasta su casa sin ningún problema. La cuestión es que llevaban ya aproximadamente un mes de actividad en aquellas tierras. Habían avanzado bastante con el trabajo, habían comenzado a arreglar sobre todo el cerco, ¿no? Y un par de corrales que habían hecho. La primera noche, cuando ya llevaron algunos de los animales, según él, habían llevado aproximadamente entre 40 y 50 animales, hubo mucho ruido, ¿no? Como mucha actividad esa noche, le costó mucho dormirse porque los animales estaban inquietos después del traslado, en fin, pasó una noche casi despierto, ¿no? Y él dice que esa noche escuchó mucho ruido, pero que no le llamó demasiado la atención porque pensó que se trataba, claro, de los ruidos propios de las vacas, ¿no? Vacas que habían llevado ese mismo día. La cuestión es que pasó el segundo día y la tercera noche de haber llegado los animales allí, la noche de un día domingo exactamente. Recuerda que luego de toda la actividad durante el día estaba muy cansado y como a las 9:30 de la noche ya se quedó en la cama, ¿no? Para iluminarse tenían esos radiosoles de querosén, no había luz eléctrica en la zona, imagínense, estamos hablando de hace más de 50 años atrás, allí. Y se acostó con la intención de descansar, ¿no? Había sido una jornada realmente con muchas actividades. Y estando ya recostado, dice que comenzó a escuchar ruidos como, bueno, cuando el gallo sacude las plumas, ¿no? Las alas, ¿no? Vieron que hace un golpeteo con las alas y lo escuchaba ahí, en el patio cerca del ingreso a la casa donde él estaba, ¿no? Pero no le dio demasiada importancia, aquello era demasiado normal, ¿sí? Y se durmió. En horas de la madrugada, algo lo despertó abruptamente. Eran aproximadamente las 4 de la mañana, según él cuenta, y sintió un golpe en la puerta de madera, la puerta de ingreso a la casa, por supuesto, una puerta de madera. Sintió un golpe muy fuerte y cuando se sentó en la cama y pudo fijar un poco la mirada en medio de la oscuridad, vio que la puerta estaba abierta. Y esto le pareció extraño, ¿no? Y vio un movimiento. En ese mismo momento vio un movimiento. La cuestión es que se dio cuenta de inmediato que se trataba de un animal. Ahí, a unos metros de él, había un ternero que, bueno, él nos explicaba cómo podría haberse salido de los corrales, ¿no? Que habían hecho, justamente habían reparado y arreglado para que estuvieran en condiciones, pero tampoco era algo descabellado pensar que podía escaparse. Entonces salió al patio, eran las 4 de la mañana, y él dice que en el momento en el que él salía al patio, el ternero se alejaba en dirección a donde estaba el corral, y que a él le pareció ver la silueta de una persona junto a lo que sería la tranquera, ¿no? El ingreso al corral. Y
Y se quedó parado allí por un instante mirando, pensando que tal vez alguno de los peones, alguien, había vuelto. Entonces agarró la escopeta que tenía apoyada cerca del marco de la puerta, caminó por el patio, pero cuando lo hizo, perdió de vista la silueta de aquella persona. Se acercó y comprobó que no había nadie. Los animales estaban nerviosos. Eso es algo que él notaba claramente, ¿no? Y cuando se dio vuelta para volver a la casa, para ingresar a la casa, sintió como una voz, en realidad como si lo hubieran llamado. Él se dio vuelta y dice que en un instante, en cuestión de segundos, vio a una persona cruzar por sobre los animales, como pisando el lomo de los animales, hasta desaparecer en la oscuridad total. La única luz que había en ese momento era la de la luna, una noche relativamente clara. Pero él vio claramente a esta persona cruzar pisando el lomo de los animales hasta desaparecer en la oscuridad. Le pareció extraño y le dio miedo también, y se volvió adentro. Cerró la puerta y se quedó con la escopeta al lado de su cama, y cuenta que esa noche el nerviosismo y el ruido de los animales era realmente importante, ¿no? Al día siguiente, cuando amaneció, salió, por supuesto, ya llegando los peones, se olvidó, ¿no?, de lo sucedido la noche anterior. Habían como muchas actividades, muchos trabajos. Él mismo abrió los corrales y no había nada extraño. Ese día transcurrió tranquilamente, hasta que, bueno, otra vez llegó la noche, ¿no? Y él se quedó, cuando comenzó a oscurecer y ya los peones se habían ido, se quedó tomando unos mates en el patio. Tenían la intención de que un matrimonio de la zona se quedara a vivir allí también, en esa propiedad, ¿no? Porque habían como muchas actividades, muchas labores. Había estado hablando con este señor durante un rato largo, y cuando se fue se quedó tomando unos mates en el patio, y luego ya había oscurecido, así que decidió ir dentro de la casa. Y en lo que iba entrando, escuchó sonidos, escuchó ruidos que venían de una pequeña piecita que había en la propiedad, que pegadito, por supuesto, a la casa, siempre unas construcciones de madera, porque aquello era de unas prefabricadas, ¿no? Y de esa pequeña piecita, un tanto derruida, que tenían para guardar cosas, herramientas y ese tipo de cosas, ¿no?, la mayoría ya en desuso, escuchó allí dentro un ruido muy fuerte primero, ¿no?, como si algo hubiera caído y hubiese pegado contra la pared de madera. Y se fue a ver. Ya tenía una linterna en ese momento. Cuando abrió la puerta y entró, dice que lo primero que vio fue una repisa. Algo que antes no le había llevado demasiado el apunte, no lo había visto. Había entrado a esa pequeña pieza a dejar algunas cosas, ¿no? Pero no le había llevado demasiado la atención a los objetos que habían allí, que prácticamente todo era cosas en desuso, ¿no? Ya. Dice que en aquella repisa, cuando él abrió la puerta, sintió un ruido y apuntó la luz hacia allí. Había una repisa desde donde cayó una muñeca. Primero se asustó porque no sabía lo que era, y después miró y vio que se trataba de una de esas muñecas, tipo muñecas de
de plástico, de gomas, ¿no? Color oscuro, de esas que decía él, cuando uno las mueve hacen como un ruido, como que lloran, ¿sí? Bueno, aquel fue el sonido que hizo al caer el piso. Él la iluminó, uno se dio cuenta que se trataba de este juguete, de este muñeco, y lo dejó allí en el piso y se fue a dormir. Entró a la casa, acomodó las cosas, dio un par de vueltas y al rato se acostó. La noche avanzaba y aún no se había dormido cuando de pronto escuchó otra vez ruidos igual que la noche anterior y decidió salir al patio. Antes encendió la lámpara de querosén que tenía en la habitación, la puso en la mesa de la cocina detrás de él y salió al patio. Entre que acostumbró los ojos a la oscuridad de la noche, vio un movimiento que le llamó la atención. Y al detenerse para observar de qué se trataba, se dio cuenta de que era un pájaro muy grande, como de 1,5 metros aproximadamente, un ave grande, que voló pesadamente y se paró sobre uno de los corrales, de los palos de los corrales, cerca de una planta de eucaliptus que había allí en el terreno. Él la miraba fijamente, ¿no? Por momentos parecía ser la silueta de una persona que se movía de un lado al otro. De pronto se quedó mirando porque vio que esta aparición, esta ave o lo que fuera, bajó al piso como si una persona hubiera saltado, ¿sí? Un salto de una persona al piso y se desplazó como caminando en dirección a donde estaba él. Él volvió sobre sus pasos hasta la puerta de la casa y se encerró y se fue a la pieza. Se quedó asustado porque sabía que se trataba de algo paranormal, de alguna aparición. Se quedó sentado en la cama. No había apagado aquella lámpara de querosén. Aproximadamente a los 20 minutos, tal vez y un poquito más, escuchó ruidos muy, muy cerca de la puerta de ingreso a la casa y en ese momento tomó la escopeta y la tuvo entre sus manos. Él dice que escuchaba claramente que alguien caminaba alrededor de aquella pequeña casita donde él estaba, ¿no? Recuerden que era una casa tipo prefabricada, de madera. Escuchaba que alguien caminaba como arrastrando los pies. Y los animales, las vacas, los animales que tenían la propiedad, totalmente inquietos. Trató de tranquilizarse y estando acostado, en un momento en el que aquel ruido cesó, se durmió. En ese silencio profundo de la noche, dentro de la habitación, sintió que alguien le puso la mano en la cara. Desesperado, abrió los ojos y trató de soltarse. Y vio que una sombra que estaba frente a él se alejó hacia uno de los rincones de la habitación. Se sentó en la cama asustado por lo que acababa de pasar. Él dice que sintió en ese momento un olor
muy fuerte, como podrido, y veía que el mechero que él a propósito había dejado encendido se apagó lentamente. Se dio cuenta, por supuesto, que lo que estaba sucediendo no era nada bueno. Y se sentó en la cama. Tenía la escopeta con él, pero no había nadie más, aunque él presentía una presencia. En un momento y en ese silencio profundo de la noche, escuchó un grito que provino del patio, que según él nos contaba, le puso la piel de gallina porque sintió muchísimo miedo. E inmediatamente comenzó a sentir que golpeaban la pared de aquella pequeña casita prefabricada donde él estaba, como si fuesen muchas manos que golpeaban alrededor. Él estaba dentro muy asustado. Aquella habitación donde él estaba tenía una ventana que daba hacia ese patio justamente, una ventana que era una ventana de madera solamente, no tenía vidrio y tenía una cortina, y él había dejado la ventana abierta, pero la cortina corrida. Y de pronto vio que abruptamente la cortina se corrió y algo entró en la habitación. Cayó justo en el medio de la habitación y se movía. Él dice que escuchaba como si fuese que llorara o como que se quejara. Y veía hacia los pies de la cama un ave que parecía ser una mujer, según él decía, ¿no? Que el rostro parecía ser el de una mujer. Lo veía con la poca luz que entraba, ¿no? Por aquella ventana, la luz de la noche, la luz de la luna. Y en ese momento se persinó, asustado como estaba. Comenzó a rezar el Padre Nuestro. Dice que vio cómo aquella aparición saltó sobre su cama y luego hacia la ventana. Y en la ventana daba gritos, daba alaridos, como si fuese una bruja, algo que a él lo paralizó del miedo. Mi papá confiesa que él en ese momento agachó la cabeza, cerró los ojos y siguió rezando, asustado. Duró apenas unos minutos y sintió cuando aquella aparición saltó hacia afuera de la casa. Él levantó la mirada y se quedó mirando sin saber qué hacer. Cuando reaccionó, cerró rápidamente la ventana e intentó prender nuevamente el mechero, que le costó mucho, pero lo prendió. Allí dentro comenzó a rezar en voz alta y escuchaba a los animales afuera como muy nerviosos, como si estuvieran inquietos. Y se quedó despierto hasta que amaneció. Cuando llegó la mañana y antes de que volvieran los peones, él ya estaba en el patio. Y el primero en llegar allí fue un muchacho con el que él había hecho amistad, que le preguntó cómo estaba y él le dijo que no había tenido una buena noche, le contó algo de lo que había sucedido. Y cuando fueron caminando por el patio hasta una vieja mesita donde por lo general desayunaban, encontraron junto a esa mesa muchas plumas negras.
Este amigo suyo le contó que desde hace un tiempo su padre le había dicho que en la zona habían mujeres que iban una vez por semana a hacer trabajos, las brujas que iban a hacer sus despachos, ¿no? Y eso ocurría por lo general la noche de los martes o domingos, que ellos también habían visto cosas extrañas en su casa. Luego, un poco después, cuando llegaron los demás a trabajar, sacaron los animales, se dieron cuenta que junto a la ventana, del lado de afuera, junto a la ventana de la habitación donde dormía mi papá, había también como muchas plumas, pero algo que le quedó marcado a mi papá para siempre, tal vez entre las cosas que le sucedieron aquella noche, fue que allí, en ese mismo lugar donde estaban las plumas, en el piso, él dice que encontró como una pequeña figura de barro, como si se tratase de una mujer, como si alguien en arcilla hubiera hecho una figura de una mujer y que esa figura tenía pegada algunas plumas. Este amigo le dijo que no, le sugirió que no lo tocara. Juntos llevaron eso en una bolsa, lo sacaron de la propiedad y según mi papá cuenta, él se encargó de hacer una cruz para poner allí, una cruz que hizo bendecir, que puso en la propiedad, pero dice que durante mucho tiempo la gente del lugar aseguraba que veía la aparición de estas brujas, ¿no? Que corroboraron, ¿no?, con el tiempo, de que una señora, doña María, una vieja de la zona, curandera, hacía sus despachos y sus trabajos con otras mujeres que venían también, incluso una de ellas desde Santiago del Estero. Vamos a escuchar esta historia que la narra Nahuel. Quiero contarles que es algo que me pasó en las vacaciones del año 2000 en Córdoba. Yo había ido a casa de mis primos, como tantas otras veces. Cuando llegué, estaban organizando un campamento a un lugar de la zona de Córdoba, un lugar de Córdoba que se llama Los Gigantes, un lugar muy lindo, muy lindo. Es una cadena montañosa que está a un par de horas de Carlos Paz. Ellos conocían el lugar, habían ido antes, conocían un lugar muy lindo allí donde había un pequeño arroyo al que iban siempre que podían, en tiempo de vacaciones, por supuesto. Y yo me sumé al grupo que ya habían organizado este viaje, esta expedición. Recuerdo que salimos un viernes a la mañana, pasado el mediodía. Llegamos, y la verdad que debo decir que la belleza del lugar, la belleza de la naturaleza en esa zona era algo increíble. Nosotros llegábamos en el micro en el que íbamos, no solamente hasta la base, ¿no?, de aquellos cerros. Y nosotros teníamos que caminar, escalar, es decir, aproximadamente 1 hora y media, o tal vez un poco más. Al llegar al lugar en el que íbamos a acampar, un lugar muy lindo, recuerdo que muy entusiasmados comenzamos a armar las 2 carpas, y bueno, y todo lo que habíamos llevado, por supuesto, para quedarnos durante unos días. El resto del día lo pasamos prácticamente todo el tiempo en aquel pequeño arroyo que pasaba por ahí. Hicimos un asado y al llegar la noche nos pasó algo que no voy a olvidar nunca. Habíamos puesto las carpas enfrentadas, es decir, las entradas de las carpas una al frente de otra. Esto para evitar que se metiera algún animal, como suele suceder a veces cuando uno está en campamento. Y había una pequeña fogata en el medio.
Esto servía además para iluminarnos un poco, ¿no? Cuando estábamos a punto de dormir ya, comenzamos a escuchar el llanto de un bebé, que a medida que pasaban los minutos o las horas, se escuchaba mucho más fuerte. Y entonces decidimos salir de la carpa. Nos preguntábamos de dónde vendría y pensamos que tal vez había alguien más acampando en el lugar. Pero de pronto se tornó tan desesperado el llanto del bebé que decidimos ir a ver. Tomamos unas linternas en ese momento y bajamos por un sendero, aproximadamente unos 20 metros quizás, yendo hacia el lugar donde escuchábamos que provenía aquel llanto. Y cada vez lo escuchábamos más fuerte, hasta que de pronto, debajo de un árbol, vimos un bulto y nos acercamos sin dudar. Nos dimos allí con un bebé envuelto en unas telas de alpillera. Quedamos sorprendidos, desorientados, indignados en ese momento, sin entender lo que pasaba y sin saber qué hacer. Mi primo lo levantó y trató de calmarlo porque lloraba desesperadamente, y buscamos por el lugar si había alguien, pero allí no había nadie más que nosotros. Volvimos a las carpas y en el trayecto de vuelta, de pronto se nos apareció un perro, nada especial. Lo extraño es que caminaba cerca de nosotros y por un momento lloraba o gruñía hacia uno de los costados, como si viera algo. Cuando llegamos a la carpa, el bebé se había dormido y nosotros no sabíamos qué hacer. Y entonces pensábamos que cuando amanezca, bajaríamos para ir a una comisaría, para llevarlo a este bebé. Pasó como una hora y comenzamos a sentir sueño. Aquel bebé dormía. Nosotros nos acostamos y en eso, unos minutos después, aquel bebé comenzó a llorar mucho más y cada vez más. Era como si tuviera algún dolor, como si le doliera algo. Yo recuerdo que me acerqué a verlo sin iluminarlo directamente a la cara, pero tenía la carita muy sucia con tierra. Entonces pensamos que tal vez había estado solo allí, abandonado mucho tiempo. Al ver que no se callaba, decidimos que 2 de nosotros bajaríamos para llevarlo hasta algún lugar. Y los otros se quedarían a cuidar las cosas, porque además era de noche, por supuesto, hasta que volviéramos. Mi primo y Lucas fueron los que decidieron bajar porque conocían mejor el lugar. Ya habían ido ellos varias veces. Levantaron al bebé, que no paraba de llorar, y se fueron. Y aquel perro lo seguía de cerca. Como a los 40 minutos de haber salido, nosotros comenzamos a escuchar que estaban desesperados nuestros nombres, volviendo hacia el campamento. Cuando llegaron, mi primo y Lucas, nosotros estábamos fuera de la carpa, asustados, sin saber lo que pasaba. Y ellos nos contaron que al poco rato de haber salido, el bebé se cayó, hizo silencio. Y mi primo se lo pasó a Lucas porque tenía los brazos cansados. Ellos iban conversando, criticando, insultando, tal vez a la persona que se había atrevido a abandonar a aquella criaturita en ese lugar para que muriese. Entonces el bebé dijo
nadie me abandonó, con una voz muy gruesa. Lucas, asustado, lo miró y mi primo lo iluminó con la linterna que llevaba. En ese momento era una criatura con un rostro demoníaco y con las uñas muy largas en la mano. Lo tiró al piso, pero antes de caer, dice que este bebé o esta criatura saltó sobre mi primo y entonces en ese momento apareció aquel perrito que los acompañaba, aquel perro, que ladraba incesantemente y lo atacaba a esta aparición. Mi primo se lo sacó de encima y dice que aquel duende comenzó a reírse y decía con una voz por momentos de bebé: no me abandonen, no me dejen solo, y lloraba. Y por momentos con una voz muy gruesa. Aquello les dio muchísima impresión. Corrieron entonces volviendo hacia las carpas. Dicen que durante todo el camino los siguió y que gracias a aquel perro no se les acercó. A los minutos que nos contaron esto, de relatarnos lo que yo estoy contándoles, el perro se paró entre las carpas. Recuerden que estaban enfrentadas entre sí las carpas. El perro se paró allí y no paraba de ladrar. Y yo recuerdo muy bien, al mirarlo, que tenían los pelos del lomo, se le había encrespado. Y en un momento el perro salió corriendo, como atacando a algo, y se alejó. Nosotros no podíamos ver qué, pero lo escuchábamos a lo lejos. Prestábamos atención a todos los sonidos. Todos nos metimos en la misma carpa. Y de pronto vimos que este duende se acercó y corría entre las carpas. Y de pronto se metió en una, que era la que estaba vacía, y la rompió entera. Salió por atrás. Y nuevamente volvió a aparecer aquel perro. Recuerdo que aquel animal se sentó frente a la entrada de la carpa y se quedó con nosotros hasta que amaneció. Sin dudarlo, en ese momento, apenas salió el sol, desarmamos todo y la carpa, la que había roto, recuerdo que tenía un olor muy fuerte, insoportable. Así que la dejamos ahí. Cuando salimos caminando por aquel sendero, volviendo hacia la base de aquel cerro, el perro seguía a nuestro lado. Y en un segundo que nos descuidamos, desapareció. Nos quedamos pensando que no se trataba de un simple perro que había aparecido en la noche allí, sino que se trataba de alguien que nos había protegido esa noche. Luego ya, una vez abajo, escuchamos a gente del lugar que contaba historias de apariciones en aquel sitio, en aquel lugar. Gente que decía así, allí en ese lugar allí, se aparece el duende, se aparece el familiar y cosas por el estilo, ¿no? Nosotros no volvimos a acampar en ese sitio, pero aquella historia, a pesar de que han pasado muchos años, me sigue tocando muy de cerca. Hoy, cuando me voy a acostar y cuando me tengo que ir a dormir, por lo general, me da miedo la oscuridad de la habitación cuando me quedo solo. Muchas gracias por el relato también, por esta historia. Y vamos a compartir una historia más. ¿Sí? Gracias a toda la gente que está escuchando, a toda la gente que comparte el programa con nosotros y a la gente especialmente que está a través de internet también compartiendo el video. La historia dice: guardián, mi nombre es Miguel. Lo que voy a contarte pasó cuando era muy chico, en realidad cuando era un adolescente. Por aquel momento tendría 15 años y aún vivía en Santiago del Estero, de un pueblo cerca de Quimilí. La familia que había vivido allí le dio el nombre a aquel lugar, ¿no?
Los Gómez, muy cerca de Quimilí. Unos amigos míos y yo teníamos la costumbre de ir al cementerio del pueblo por la noche y quedarnos allí pasadas las 12 de la noche para ver si ocurría algo paranormal o si éramos testigos de algo. Simplemente para contar historias. En muchas oportunidades salimos corriendo asustados antes de que sucediera nada, porque el miedo nos ganaba y no podíamos quedarnos en aquel lugar. Los fines de semana, por lo general, nosotros llevábamos unas velas, unas linternas y nos íbamos al cementerio. El cementerio no tenía tapias, apenas un alambrado alrededor. Al menos en aquellos años, no sé en este momento cómo estará. Durante mucho tiempo que hicimos esto, no pasó absolutamente nada. Creo que por nuestra ignorancia y porque ya casi ni prestábamos atención a lo que pasaba, lo tomábamos como algo totalmente natural. Hoy puedo decir que no se trata de algo natural. El cementerio es un lugar sagrado, es un lugar en el que uno no debe molestar. La cuestión es que hasta ese momento no nos había ocurrido nada. Algunas cositas como ver sombras, o al menos creíamos que la veíamos, escuchar algún ruido que nos hacía, como dije antes, salir corriendo antes de ser testigo de algún hecho paranormal más serio. Pero una noche llegó uno de mis amigos y juntos nos sentamos en el patio de mi casa, que bueno, era un patio de tierra. En esos años la casa no había o no teníamos luz eléctrica, nadie en el lugar. Mi amigo, al ver que Raúl, otro de los chicos, demoraba, me dijo que fuéramos nosotros, que fuéramos yendo al cementerio, que no estaba muy lejos de ahí. Yo le respondí que sí, era algo totalmente común, y juntos nos fuimos rumbo al cementerio. Cuando a medio camino, mi amigo se encontró con su hermano que iba cargado de unas bolsas, y él lo ayudó para llevarlas a su casa. Yo le dije, bueno, nos encontramos allá, donde quedamos, y él respondió que sí. Yo estaba a una cuadra del cementerio. Y entonces caminé hasta ahí. Pensé que me iba a encontrar al resto de mis amigos, pero cuando llegué al cementerio, noté que en la entrada había un hombre mayor. Estaba sentado allí cerca de la entrada, bajo de un árbol, y lo saludé, le dije buenas noches, señor, y él me respondió muy tranquilo, buenas noches, hijo. Cuando estaba a punto de entrar al cementerio, recuerdo que no tenía tapias ni nada de eso, sentí que comenzó a correr mucho viento, y de pronto tuve una sensación extraña. De pronto aquel viejito me preguntó, ¿a dónde va? Y yo le respondí que al cementerio. Me preguntó, ¿para qué tan tarde? Bueno, le conté que siempre nos encontrábamos con unos amigos todos los viernes, nos juntábamos para contar historias de miedo, y a eso de las 12 nos volvíamos. Y el viejito me dijo, no anden haciendo eso, porque es falta de respeto para los muertos, y acuérdense que así como aquí hay gente buena sepultada, también hay gente que en vida fue mala y los puede espantar. Yo le vi la cara de conocida y le pregunté, ¿de dónde es? Y me dijo que por mucho tiempo, cuando yo era chico, él iba a dejar la leche que ordeñaba para vender en mi casa. Le decían Don Lalo a él. Poco después de hablar con él, unos 20 minutos, y al ver que mi amigo ya no había llegado, me despedí de él, le di la mano y le dije que, bueno, pase una linda noche, Don Lalo, gracias por el consejo, a lo que me respondió, gracias, hijo, igualmente, dejen de venir aquí por la noche que no es buena. Al llegar a casa, le conté a mi madre lo ocurrido, y le conté que el señor que estaba en la entrada del cementerio era Don Lalo, que hacía tiempo no lo veíamos, que era el hombre que nos dejaba la leche, le dije. Mi madre, muy asustada, me miró y me dijo, hijo, por el amor de Dios, Don Lalo falleció hace 6 años. Yo le respondí, no, mamá, sí, hablé con él y hasta le di la mano. Mi mamá me contestó nuevamente, no, Don Lalo, una noche lluviosa que iba para su casa, se cayó ahí cerca de la entrada del cementerio del Caballo y se quebró el cuello. A él lo encontraron sin vida al día siguiente.
Dice además que en el lugar todos lo sabían. Luego llamó a mi papá y a mi tío, y todos corroboraron que era así, que el don Lalo había muerto hacía ya 6 años aproximadamente. Me quedé congelado del miedo y sentí como un frío que me corría por todo el cuerpo. Y entonces sentí que don Lalo no quería que entre en el cementerio esa noche porque me iba a pasar algo. A los días, junto a mi mamá y a mi papá, visité a los familiares de don Lalo y me aclararon todas las dudas que tenía acerca de su fallecimiento. Era tal cual lo había dicho mi mamá. Desde ese día recé mucho por el alma de don Lalo, que me había prevenido. Para mí estaba seguro de algún peligro. Incluso me acompañaron hasta su tumba para visitarlo. Luego de aquel día no volví a ir nunca más al cementerio de noche. Recuerdo que pasé como 2 semanas que no podía dormir porque se me venía de pronto a la mente la imagen de aquel viejito en la entrada del cementerio. Y aquello me traumatizó por algún tiempo. Fue difícil sacarme aquello de la cabeza. Es decir, dejar de sentir miedo. Han pasado muchos años hoy y sigo sintiendo el mismo miedo cuando recuerdo algunas de las historias de Radio Universal que venimos compartiendo a menudo con ustedes, algunas de las que están solicitadas nuevamente para, incluso alguien la pidió para grabar. Bueno, les repito, el amigo Darío sube los programas al YouTube y allí lo pueden buscar y seguramente van a encontrar todos estos audios, ¿sí? Ponen en el buscador de YouTube LNDLG, que es la inicial de cada una de las palabras que forma el nombre del programa, LNDLG, y allí van a encontrar los audios. Así que bueno, permiso para realizar la... allí directamente los pueden buscar para no tener que estar grabándolos de acá del programa, que es más complicado seguramente. Allí lo van a poder hacer con mucha más tranquilidad. Así que bueno, los invito a que busquen los programas grabados por Darío y de allí pueden extraer lo que ustedes quieran. Continuar con las historias que nos han enviado a través de el WhatsApp. Así que esta historia dice: soy José Cerrizuela, quiero dejarte este relato, que es algo que le ocurrió a mi padre cuando tenía más o menos 35 años. Él trabajaba en el ingenio Concepción. La función que tenía era de capataz, de cargada. Trabajaba 24 horas y descansaba 12. Su función era andar en las fincas controlando junto con una cuadrilla de 8 personas, las cargas y todo ese tipo de cosas, ¿no? El trabajo de ellos era solo por las noches. Empezaban a las 10 de la noche y terminaban pasadas las 4 de la madrugada. Lo que estoy contando les ocurrió en la zona de Taruca Pampa. Habían llegado como a las 6 de la tarde aproximadamente y bueno, empezaron a montar el campamento y a esperar que se retiren las máquinas. Para esa zona, por aquellos años, la luz eléctrica no llegaba. Aparte, la casa más cercana, según relataba mi padre, estaba como a unos 5 kilómetros aproximadamente. Ese día, particularmente, hacía mucho frío. Por supuesto, era invierno. Cuando llegó la noche, juntaron un poco de leña allí donde estaban y armaron un fogón para calentarse un poco y esperaron la orden para empezar a trabajar. Ellos tenían que ir anotando en una libreta las tareas que los hachadores de caña habían hecho durante el día. Se dividían en 4 grupos de 2. Cada grupo llevaba una linterna de largo alcance para guiarse en el camino y anotar las tareas. Siempre se empezaba del fondo de los cañaverales y se terminaba en el frente del campamento. Dejaban la fogata prendida y las luces de unas lámparas halógenas
para poder guiarse, sobre todo en los lugares donde estaban, y hacían su trabajo. Aquella noche, cuenta mi padre, que sintieron muy rara la zona, es decir, tuvieron como una sensación extraña. Cuando comenzaron a trabajar, venían anotando ya por el cuarto tablón, solamente les quedaban 2 para terminar la tarea. Ya por ese momento eran aproximadamente las 2:30 de la madrugada. Cuando de pronto el compañero de mi padre le dijo que hagan una pausa para descansar un poco, para fumar. Y en cuanto él prendió el cigarrillo, sintieron un aire caliente que pasó entre ellos, ¿no? E inmediatamente, a unos metros de donde estaban, lograron ver un animal muy grande. Ellos creían que podía ser una corzuela, no sabían, algún animal, ¿no? Dice mi padre que era como que los desafiaba a que se acerquen. Cada uno de ellos tenía un puñal de acero. Por lo general, por todo lo que se cuenta y se habla de lo que sucede en los cañaverales, ellos hacían bendecir estos puñales. En un momento corrió este animal tan rápido que lo perdieron de vista. Don Quiroga, compañero de mi padre, le dijo: che, negro, esto es algo malo, hay que tener cuidado. Y ellos siguieron alerta, pero continuaron con su tarea. Cuando le faltaba aproximadamente unos 200 metros para llegar al campamento, volvieron a verla. Pero esta vez estaba junto a la fogata. Ellos dicen que en un parpadeo se puso de pie y, de ser un animal, que era lo que ellos veían, pasaron a ver a una mujer encorvada y de pelos muy largos. Con la linterna empezaron a hacerse seña entre las cuadrillas, y cuando se reunieron los 8, podían ver cómo levitaba alrededor de ese pequeño campamento que ellos habían armado. Cuenta mi padre que en un momento vieron que se acercaba un vehículo, era el encargado de la finca, y en ese momento que alumbró con las ópticas, con las luces del vehículo, esta aparición se elevó. Ellos se acercaron al campamento y le contaron, una vez que detuvo la camioneta, a este señor lo que habían visto. Él les dijo que trabajaran tranquilos, que mientras él esté ahí, nada les iba a hacer. Imagínense que se quedaron pensando en esto, intranquilos. Y al llegar el día, pudieron ver que a la vuelta del fogón había unos dibujos muy extraños, muy raros. Un lugareño de la zona, el cual le contaron, le dijeron lo que habían visto de la gente que trabajaba allí, les dijo: den gracias que apareció el encargado. En esta zona dejan sus despachos las brujas, las curanderas. Y mi padre, por supuesto, nos relató esta historia que yo quería compartir con ustedes. Hola guardián, me llamo José, quería contarles algo que me pasó el 11 de diciembre, hace unos años atrás. Íbamos con mi papá a San Javier en el auto, porque él tiene familia allí. Recuerdo que íbamos pasando por Yerbabuena, como a las 9 de la noche, llegamos al pie del cerro y comenzamos a subir. Y en un momento sentimos como si nos tiraran piedra. Mi papá no quiso parar en esa zona, el cual le contaron, le dijeron lo que habían visto de la gente que trabajaba allí. Les dijo: den gracias que apareció el encargado. En esta zona dejan sus despachos las brujas, las curanderas. Y mi padre, por supuesto, nos relató
esta historia que yo quería compartir con ustedes. Hola guardián, me llamo José, quería contarles algo que me pasó el 11 de diciembre hace unos años atrás. Íbamos con mi papá a San Javier en el auto, porque él tiene familia allí. Recuerdo que íbamos pasando por Yerbabuena, eran como las 9 de la noche, llegamos al pie del cerro y comenzamos a subir. Y en un momento sentimos como si nos tiraran piedra. Mi papá no quiso parar en ese momento, pero un poco más adelante detuvo el auto y se bajó para ver si le habían dañado algo, si habían roto en el auto, pero no tenía nada. Entonces mi papá sube en el auto nuevamente y seguimos. No sé si alcanzamos a subir 1 kilómetro más y se nos paró el auto. Mi papá extrañado se baja, abre el capó, no teníamos nada con qué alumbrar, y empezó a tocar los cables, a tratar de ver de qué se trataba, e intentamos una y otra vez hasta que en un momento arrancó otra vez el auto. Y seguimos. Llegamos hasta donde está el Cristo, y en ese lugar otra vez se nos volvió a parar el auto. De ahí recuerdo que nos bajamos los dos, y en lo que mi papá estaba viendo el auto, yo me alejo un poco más allá de los suyos para orinar, y cuando lo estaba haciendo me tiran una piedra y me pega en la espalda. Yo me doy vuelta y miro hacia un árbol que estaba allí cerca, y vi claramente la imagen de un duende sentado en una de las ramas. Del susto que sentí, del miedo que sentí en ese momento, salgo corriendo hasta el auto para decirle a mi papá, y nos metimos al auto para esperar a que pasase alguien mientras nos tiraban piedra allí donde estábamos. La cuestión es que pasaron las horas y no había nadie en el lugar y nos terminamos durmiendo. Cuando nos despertamos, que ya había amanecido, tratamos de arrancar el auto y no logramos hacerlo. Esperamos en un momento y pasó una camioneta que nos tiró y logramos arrancar el auto, ¿no? Y salir de aquel lugar. Una experiencia corta, pero que me ha dejado muy marcado. Imagínense el miedo que sentí al ver esa aparición, ese duende allí en San Javier. Mucha gente cuenta de apariciones, de historias, de situaciones allí en San Javier, en la zona del Cristo, y justamente es una de las historias que nos han pedido repetir hoy, que para el final del programa la vamos a pasar también, ¿sí? Esta historia dice: buenas noches guardián, me llamo Sofía, quiero contarles algo que le pasó a mi amigo hace más o menos un mes atrás. Resulta que él estaba con sus amigos, era viernes a la noche, y estaban todos por salir a bailar. Y se juntaron en la casa de uno de los chicos. Cuando estaban todos allí, reunidos, algunos de ellos fueron a comprar para hacer la previa. Llegaron a un negocio que estaba, si mal no recuerdo, por calle Necochea. Llegaron y me contó que los atendió un señor. Este señor era una persona alta, morocho, que los atendió con una cara como de mucha tristeza. Ellos recuerdan muy bien esta situación particularmente. Bueno, los atendió, ellos pidieron lo que iban a llevar, las bebidas, cigarrillos, lo que iban a llevar, y este hombre le dijo, bueno, es tanto, y les pidió que le paguen para que él fuera a buscar las cosas, ¿no? Y de paso les traía el vuelto. Uno de mis amigos, uno de los chicos, sacó su billetera y les pagó. El hombre fue a buscar las cosas, ellos se quedaron en la vereda esperando a que aquel señor volviera. El drugstore del que les cuento es en una casa. Y mientras esperaban, estaban conversando, se reían. De pronto aparece una señora, sale por la ventana del negocio y les preguntó si buscaban algo. Y ellos le dijeron que ya los habían atendido y que incluso le habían pagado al señor que los atendió. Esta mujer los miró y le dijo que no, que era imposible, porque ella estaba sola en la casa, que nadie más estaba con ella allí.
Ellos insistieron y dijeron no, nos atendió un señor, un hombre. Le dieron las características, lo describieron. Y cuentan que esta señora los miró muy sorprendida y les pidió que se fijaran si de verdad le habían pagado, que contaran la plata. Cuando uno de estos chicos, el que había pagado, sacó la billetera, según él, tenía toda la plata, no le faltaba nada. Se quedaron asombrados mirándose entre ellos, muy asustados. Y la señora les contó que a quien habían visto era su marido, que se había suicidado en aquel lugar del negocio hace un tiempo, y que al parecer su alma estaba en pena y vagando en aquel lugar. Ellos, sin dudarlo, se dieron vuelta y se fueron a otro lado a comprar, y dijeron que la señora les contó que nunca le hizo misa, la novena, y que tal vez por esa razón el alma estaba en pena dando vueltas todavía por aquel lugar. Bueno, Hernán, que nos mandaba algo muy cortito, que nos cuenta también lo paranormal, está relacionado no solo con las apariciones de tipo espiritual, en muchos casos hay gente que nos ha contado de experiencias cercanas de apariciones de ovnis o de alguien, incluso algunas personas que han visto seres tal vez de otros planetas, ¿no? Hernán dice: he sido visitado en un par de ocasiones por seres como si fueran conos. Esa era su forma al lado de mi cama, cuando algunos libros saltaron de la biblioteca en el momento de esa aparición. Luego de algunas noches, esas apariciones como conos se repitieron. Aparecieron en la puerta comunicante de la cocina y el comedor. Una puerta que comunica, la cocina-comedor al living-comedor. Pero en esa segunda oportunidad que aparecieron allí, en su casa, estaban acompañados por un hombre que era solamente una sombra, parado en el hall central, a plena luz. Es decir, podía verse claramente aquella aparición. No me hicieron absolutamente nada hasta este momento. Yo me duermo en el sillón y despierto y veo de pronto alrededor mío a estos seres de más de 2 metros, vestidos de azul, cuyas manos terminan como en una cuña metálica. En una oportunidad me desperté y ellos tocaban mi cabeza. Lo llamativo es que, siendo antropomórficas sus cabezas, eran como de la forma de una mantis religiosa. Al día siguiente, al despertar, recuerdo que estaba completamente rasguñado mi cabeza y la cara. Guardián, está muy bueno el programa, le quiero mandar un saludo a mi novia Andrea y quiero contarte esto que es muy cortito, esta primera experiencia paranormal. Fue hace 2 o 3 meses más o menos. Había viajado al Cerro San Javier con mi novia y un grupo de amigos, éramos un total de 7 personas y estábamos allí acampando cuando se nos ocurrió en un momento bajar el cerro, salir a caminar por la ruta. Habíamos escuchado muchas historias que suceden allí en el lugar, pero la verdad, ninguno creía en estas cosas o que nos sucediera, y comenzamos a bajar un poquito el cerro por aquella ruta, por aquella calle oscura, alrededor de las 2:30, 1 de la mañana, y en una de las curvas nos paramos, nos hicimos hacia un costado, ya que vimos que las luces de un auto que venía subiendo. Mi novia de pronto se puso muy tensa y quedó aterrada. Ella decía haber visto con claridad cuando una mujer estaba parada en la ruta frente al auto y que éste la traspasó. Yo al comienzo no le creí y le dije que tal vez le había parecido, se lo había imaginado por las luces del auto, que le había encandilado o algo por el estilo. La cuestión es que el auto pasó a gran velocidad por donde estábamos nosotros. Cuando quisimos volver a retomar el camino, vimos una mujer parada a la orilla de la ruta,
y se la veía con tanta claridad que pudimos ver que sus pies no tocaban el suelo. La sensación de miedo que sentimos en ese momento es realmente indescriptible. Mi novia lloraba, desconsolada. Obviamente nos fuimos del lugar corriendo, regresamos hasta donde estábamos acampando, y aquella noche no logramos dormir. Esto sucedió en San Javier. Recuerden que ahora nos están quedando unos 20 minutos, vamos a repetir una historia que está solicitada. La noche de terror hoy se va a extender, bastante más me parece, porque vamos a incluir también de Lovecraft sobre el Necronomicon, que nos han pedido también repetir, y esta historia de esos chicos que acamparon también en la zona de San Javier. Así que incluso luego de la despedida, luego del cierre del programa, quédense allí porque es cuando vamos a compartir el audio sobre el Necronomicon. Ahora vamos a ir con esta historia que está pedida, que es de San Javier. Hoy hemos contado 3 historias ocurridas en la zona del cerro, y esta es una que nos han pedido repetir. Pueden escribir al 156 29 11 81. Me sucede muy a menudo que después de escuchar el programa me cuesta un poco dormir. No solamente por las historias que escucho en el programa, sino porque de pronto me vienen a la memoria algunas cosas que me pasaron. Me gusta mucho el programa, pero aprendí alguna vez que estas cosas realmente suceden y que pueden ser muy, muy graves. Recuerdo que una noche, hace muchos años atrás, por hoy tengo 41 años, y allá por el año 84, 85, habíamos ido con otros amigos a trepar el Cerro San Javier, pero con la intención de quedarnos allí a pasar la noche. Éramos 5 personas. 3 mujeres y 2 varones. Para nosotros aquello iba a ser toda una aventura. Era, si no me equivoco, la primera vez que podía salir y quedarme a dormir en otro lado. Pero era algo que ya habíamos planeado desde hacía mucho tiempo. Llegaron las vacaciones y aquello era para nosotros toda una aventura. Comenzamos a subir San Javier medio tarde, como a las 3 de la tarde aproximadamente, 3 o 4 de la tarde. Como tomamos algunas de las cortadas más largas, demoramos bastante en llegar arriba. Como a las 6 de la tarde, ya estábamos en San Javier y caminando junto a la ruta, buscando un lugar para acampar. Por aquel momento, tanto la zona de las cascadas y de aquella vieja construcción abandonada que hay donde se pensaba hacer una facultad, no estaba en las condiciones que está hoy en día. No era un fin de semana, si no me equivoco era un día miércoles. No había mucha gente allá arriba. Comenzamos a caminar y a buscar un lugar propicio para quedarnos. Entramos a donde está actualmente esta construcción abandonada. Repito que es lo que
sería una universidad, un edificio muy grande que está abandonado aún hoy. Llegamos allí y en ese lugar nos dispusimos a armar las carpas. Caledoni, esta llama produjo como una pequeña explosión y los ruidos cesaron. Hasta ahí, es norte de hoy, los sábados, os mismo hoy, por las noches, en esa finca puede escucharse el sol de Never. Ya para ese momento había comenzado a caer la tarde y antes de que estuviera oscuro nosotros tuvimos todo preparado. Solamente teníamos una carpa, pero era bastante grande. Delante de ella y a un par de metros nada más hicimos una pequeña fogata. Estábamos muy cerca de lo que hoy es esa laguna que se puede visitar, que hay dentro de ese predio. Pero te repito, por aquel momento estaba todo muy abandonado. Pero nos gustó mucho porque estábamos completamente solos. Apenas cayó la noche, ya habíamos preparado absolutamente todo para hacer fuego y para comenzar a cocinar. Para comer era toda una aventura para nosotros. Creo que yo era el menor, si no me equivoco. Los demás tenían un par de años más que yo, nada más, amigos del barrio y las chicas también de nuestras edades. La cuestión es que nos pusimos a cocinar, nada muy elaborado, por cierto, pero estábamos disfrutando mucho de aquel momento. Y uno de los chicos sacó la guitarra y se puso a cantar. Los que estaban allí, bueno, eran Luz, María, estaba Roberto, Mari, que soy yo, y Carlos. Bueno, Carlos había llevado una guitarra y se puso a cantar. Y nosotros con él. Y así comenzaron a pasar las horas. Comenzó a pasar el tiempo. Y sin darnos cuenta, por supuesto, ya habíamos entrado en la madrugada. No sé si serían las 2 de la mañana aproximadamente. Cuando sentimos un poco de sueño, pero no queríamos irnos a dormir. Te repito, para nosotros era aquello toda una aventura, lo habíamos planeado con mucha anticipación. La cuestión es que en un momento, cuando estábamos conversando, cuando estaban tocando la guitarra, vimos como a unos 50 metros de nosotros algo que se movió. En realidad lo que alcanzamos a ver fue nada más que una sombra, porque el lugar es muy pero muy oscuro. Solamente la luz de la noche nos permitía ver algunas formas. La cuestión es que vimos aquella sombra caminando en nuestra dirección. Caminaba lentamente o se desplazaba lentamente, por momentos se paraba y nosotros podíamos ver claramente su silueta. Caminaba un poco más y volvía a detenerse. En un momento estaba a no más de 20 metros de nosotros y comenzamos a sentir un poco de miedo, de intriga. Luego lo vimos moverse nuevamente y comenzó a caminar en dirección a donde estábamos nosotros. Nos quedamos sorprendidos porque lo que vimos fue solamente la silueta de una persona que al pasar cerca de nosotros, a no más de 3 metros, era como si se tratara de una sombra
simplemente que se desplazaba. Inmediatamente sentimos muchísimo miedo, mucho, pero mucho miedo. No supimos cómo reaccionar. Carlos dijo, quédese tranquilo, no pasa nada. Aumentó un poco más de leña al fuego, con eso aumentó la luz. Y cuando aumentó la luz, imagínense, en medio de aquella soledad, porque no estábamos solamente nosotros, y en medio de ese silencio, escuchamos un grito, como el grito de una mujer, y algo cayó sobre el fuego. No lo apagó, pero desparramó las ramas del fuego. Y lo extraño es que no había absolutamente nada, como si algo muy pesado hubiera caído sobre él, y no había nada. Por supuesto que nosotros gritamos asustadas, algunos nos metimos dentro de la carpa, sin saber cómo reaccionar, sin saber qué hacer. Y recuerdo que aquel fue un instante de mucha confusión. Comenzamos a sentir, comenzamos a escuchar una voz. No entendíamos lo que decía. Pero sabíamos que había alguien más, estábamos seguros. Por un momento todo se tranquilizó. Nos quedamos de cualquier manera nosotros muy atentos, mirando para todos lados. Y con mucho miedo, por supuesto. Volvimos a acomodar el fuego, volvimos a aumentar leña, y esto hizo que ardiera mucho más aún. Y por unos instantes parecía que todo había pasado. Nos quedamos los 5 sentados fuera de la carpa, muy cerca del fuego. Y en un momento sucedió algo que no voy a olvidarme nunca. La guitarra estaba dentro de la carpa y comenzó a sonar como si alguien la tocara. Una melodía extraña. Yo, que estaba de espalda a la carpa, inmediatamente me alejé, me puse del otro lado, sin alejarme de los chicos, por supuesto, y podíamos escuchar cómo sonaba la guitarra. Y podíamos ver dentro de la carpa la silueta de una persona. Podíamos verlo solamente por la luz que producía aquella fogata. Les repito, era una sombra, pero por momentos, con el fulgor de la llama, distinguíamos el brillo de sus ojos. No sé cuánto duró esto, no fue mucho, pero en aquel momento nos pareció realmente mucho tiempo. La guitarra sonaba con una melodía extraña. Entonces nos tomamos de la mano y comenzamos a rezar el Padre Nuestro. El primero que comenzó a rezar en voz alta, fuerte, fue Carlos. Y recuerdo que esta sombra, esta aparición, salió de la carpa como si fuera un viento muy fuerte que golpeó contra Carlos y cayó al piso. Yo recuerdo que lo sostenía de la mano y él me agarró muy fuerte para no soltarse. Yo también, pero estaba muy asustado en ese momento, muy asustada. Comencé a llorar y recuerdo que algunos aún rezaban, otros estaban asustados, lloraban igual que yo. Carlos se pudo sentar nuevamente y me miró con un rostro completamente perdido en el pavor, en el miedo. Me agarró con las 2 manos y comenzó a rezar nuevamente fuerte. Recuerdo que aquella sombra caminaba alrededor de nosotros, sin acercarse. Pero cuando parábamos, cuando terminaba el Padre Nuestro, era como que se acercaba más, entonces volvíamos a rezar y seguía caminando alrededor de la carpa, alrededor nuestro. Estuvimos así por un rato, hasta que
Simplemente vimos que se alejaba un poco. Entonces nos metimos dentro de la carpa, nos quedamos allí rezando en voz alta y por momentos iluminábamos un poquito con unos encendedores que habíamos llevado y solamente una vela que teníamos. El fuego estaba como a 3 metros de la entrada de la carpa. Nosotros escuchábamos en el ruido de las hojas, las pisadas, como si alguien estuviera afuera. Y por momentos veíamos pasar esta sombra. Yo estaba paralizado, no sabía qué hacer, no quería moverme, mucho menos salir de la carpa. Pero cuando escuchaba el ruido detrás de nosotros en la carpa, la piel se me ponía de gallina y me corría un frío intenso por todo el cuerpo. Sabíamos que estaba allí. De pronto, sentimos y vimos que alguien tocó la carpa desde atrás, que apoyó la mano. Y por supuesto, como estas carpas son de una lona finita, de esa tela como tela de avión, vimos que la mano se formaba en la tela y de pronto comenzaba a quemarse. La tela comenzó a quemarse. Nosotros salimos muy rápido, sacamos las cosas que estaban dentro y vimos como la parte de atrás de la carpa se quemaba. Se hizo un hueco, un agujero en esa tela, como de 1 metro de diámetro, y se apagó sola. Y entonces comenzamos a sentir un perro que lloraba, que aullaba de una forma realmente que nos ponía la piel de gallina. Segundos después vimos aparecer a esta sombra nuevamente, pero esta vez venía al lado suyo un perro. Recuerdo que este animal echaba por la boca como vapor, como en esos días que hace frío y uno exhala ese mismo vapor, pero estamos hablando de que esto sucedió en verano. Este animal era grande, no exageradamente grande, tendría 1,5 metros de altura, pero metía miedo porque los sonidos que emitía eran realmente terroríficos. Cada vez que abría la boca era como si salieran lamentos de personas dentro de él. Y esto me pone los pelos de punta hasta el día de hoy. Fue realmente terrorífico, aquel momento más que ninguno. Mi amiga comenzó a rezar el Ave María y lo que recordaba del rosario. Y parece que aquello fue una gran protección para nosotros. Porque luego lo veíamos del lado del frente, como a unos 20 metros. Pero no se acercaban. Aún así podíamos escuchar aquellos sonidos que nos aterraban. Para todo esto, ya habían pasado varias horas y había comenzado a amanecer. Recuerdo que cuando las primeras luces del día nos llegaron a ese lugar, aquella aparición de pronto tomó la forma de una persona y junto a ese perro lo vimos perderse en la parte de atrás, que es como un pozo muy grande que hay antes de comenzar el monte. Yo me sentí muy tranquila en ese momento y creo que todos recobramos la tranquilidad. Pero cuando nos pusimos a ver, la carpa estaba quemada por completo, la parte de atrás. Y la guitarra, las cuerdas, estaban cortadas todas, como si hubiera sido sometida a un fuego muy intenso. Incluso el diapasón de la guitarra, ¿sí?, que viene a ser el mástil, digamos, de la guitarra, también tenía marcas de como si alguien hubiera sentado sus dedos y hubieran quedado marcados allí a fuego.
No sabía qué hacer, Carlos, si llevar la guitarra o dejarla allí. Pero bueno, por fin cuando logramos acomodar todas las cosas nos fuimos y él llevó aquella guitarra. Cuando llegamos a casa contamos la experiencia, lo que nos había sucedido. Nos reunimos todos la noche siguiente en la casa de Carlos y me contó que su padre le había pedido que tire aquella guitarra, entonces la quemaron. Era la tarde, era como a las 7 de la tarde más o menos. Quemaron aquella guitarra. Y cuenta mi amigo que cuando quemaba aquella guitarra, igual su padre lo miró con una cara de sorprendido, muy, muy sorprendido, porque escuchó los mismos lamentos que nosotros habíamos escuchado estando en aquel sitio esa noche. Fueron mucho menos, por supuesto, pero se quedaron asustados. Luego de aquel día fuimos a misa todos juntos, pedimos la bendición del sacerdote. La iglesia que está por Avenida Alén, le contamos al sacerdote lo que nos había sucedido y él nos hizo una bendición especial. Aquella fue mi primera experiencia. Después de eso, nunca más volví a quedarme sola o con amigos en carpa en ningún otro sitio. Esta historia que te escribo le pasó a mi sobrino que se llama Gastón hace unas semanas atrás. Nosotros somos de Famallá, espero que les guste nuestra historia. Esto comenzó un viernes de septiembre como a las 8 de la noche cuando mi sobrino venía de jugar a pelota. Escuchó detrás de él, cuando venía caminando, como si alguien hubiera pasado corriendo, pero cuando se dio vuelta no había nadie en aquel lugar. No le dio mucha importancia y siguió caminando hacia su casa. Perdón, no a las 20, a las 23, ahí está, ahora sí. A las 23. Cuando venía caminando sintió que alguien pasó como corriendo por detrás de él, se asustó porque pensaba que, bueno, era o un amigo que le venía a hacer una broma o tal vez venían a robarle. Como no había nadie, siguió caminando, pensó que, bueno, sería otro ruido que él había interpretado mal. Llegó a su casa y se fue a dormir. Después de un rato, aproximadamente a las 2 de la madrugada, más o menos, escuchó que golpeaban la ventana de su cuarto insistentemente. Entonces, él se levantó para fijarse, para ver, pensando que eran sus amigos que le hacían una broma, pero no había nadie en el lugar. Cerró la ventana y se acostó nuevamente. Cuando estaba a punto de dormirse, escuchó nuevamente ese ruido, pero esta vez fue más fuerte. Entonces se levantó, abrió la ventana, pero esta vez medio asustado ya, y de nuevo comprobó que afuera no había absolutamente nadie. Otra vez cerró la ventana y se fue a dormir. Lo raro de esto era que su hermano, que estaba en la cama de al lado, no escuchaba nada, absolutamente nada, seguía dormido. Ya a punto de dormirse, golpearon de nuevo la ventana, esta vez mucho más fuerte. Él cuenta que, asustado aún, se armó de coraje y abrió la ventana, miró hacia todos lados, y cuenta que en un árbol que estaba justo al frente de él, vio como una especie de duende de unos 40 centímetros. Era una persona chiquitita, lo impresionó sus movimientos. Lo único que se le veía claramente era su rostro, que estaba muy, pero muy arrugado. Cuenta que este duende, esta aparición, le sonrió con una expresión tenebrosa. Cuenta mi sobrino que en ese momento no se podía ni mover, mucho menos hablar, de la impresión y del miedo que sentía. Era como si algo lo obligaba a mirar directamente a aquella aparición. Este duende comenzó como a levitar, comenzó como a levantarse y luego bajó nuevamente al suelo. Salió corriendo para perderse ahí en la oscuridad, y él lo perdió de vista. Fue allí cuando mi sobrino reaccionó, cerró la ventana temblando
y se acostó nuevamente a dormir, pero muy, muy asustado. No podía conciliar el sueño, imagínense. Pasaron unos 10 minutos de lo ocurrido y por cuarta vez la ventana de mi sobrino volvió a sonar. Se levantó, no sabe cómo, pero abrió la ventana. Esta vez dice que una vez que abrió la ventana, lo llamó a su hermano, lo llamaba por el nombre diciéndole que venga a ver lo que había afuera, pero su hermano no lo escuchaba. Esta vez eran 2 apariciones. Dicen que uno de ellos estaba subido en un perro muy grande, negro. Uno de estos animales estaba cerca del poste, este animal en realidad estaba cerca del poste de luz que estaba en la calle. Y el otro, la otra aparición, el otro duende, a unos 8 metros de él. Mi sobrino dice que en ese momento parpadeó y estas apariciones simplemente se fumaron, diciendo que en un abrir y cerrar de ojo, aquella visión que había tenido simplemente había desaparecido. Muy pero muy asustado se acostó, se durmió y no volvió a escuchar nada. Eran como las 7 de la mañana cuando su madre se levantó para ir a trabajar e hizo un ruido y él se despertó. Acompañó a su mamá hacia afuera, le dio un beso, su mamá se fue a trabajar. Cuando estaba a punto de entrar, miró hacia atrás y vio de nuevo a estos duendes, en el mismo lugar donde los había visto primero. Dice que simplemente lo miraban fijo. Luego, no sabe por qué ni cómo, se sentó en el piso de la galería de su casa, como si estuviera atraído, hipnotizado por esta presión. No podía hablar ni moverse, se quedó paralizado. Entonces dice que uno de estos duendes comenzó a caminar en dirección a él. Mi sobrino reaccionó entonces y comenzó a retroceder. Y lo corría este duende, insultándolo. Lo corría, con mucho miedo, pero lo insultaba, le decía que se vaya. Él chocó contra la pared de su casa y se golpeó la cabeza en ese momento, cerró los ojos por un segundo. Y estas apariciones otra vez habían desaparecido, como por arte de magia. Entró muy rápido a su casa, abrazó a su hermano del miedo y no se pudo dormir. Eran como las 10 de la mañana y ya todos estaban despiertos. Dice que no le contó a nadie lo sucedido en aquel momento, por temor a que se burlaran de ello. A la tarde, como a las 6:30, 7 de la tarde, se fue a jugar a la pelota con sus amigos y vio a aquellos 2 perros negros que había visto con los duendes, los cuales le habían aparecido la noche anterior. Los vio caminar por un baldío que había en el lugar. Dice que uno de los animales corría muy rápido y el otro se quedó simplemente echado mirándolo. Él estaba muy asustado. Comenzó a contarle a sus amigos lo que había sucedido la noche anterior. Uno de sus amigos le contó que también una semana atrás, cuando volvía con su mamá del almacén ya muy tarde, como a las 11 de la noche, esa calle de tierra y sin iluminar, vieron a un perro muy grande que los venía siguiendo con un hombre muy chiquito, con un enanito al lado de él. Dice que su mamá lo agarró muy fuerte de la mano y comenzó a rezar el Padre Nuestro en voz alta. Dice que esta aparición se acercaba cada vez más a él, pero al llegar a la casa simplemente desaparecieron. Desde aquella oportunidad, en ese barrio, muchos de los que vivían allí fueron testigos de las apariciones de estos duendes o del familiar. Mucha gente relató estos hechos. El último que le ocurrió a Luis es que una noche volvía con su mamá de la casa de una tía que no estaba muy lejos del lugar, a unas 5 cuadras, volvían caminando, y antes de llegar a su casa, de los 2 lados hay un baldío. Cuando iban cruzando por el baldío, dicen que de un lado salió un perro muy grande, de color negro, los ojos muy brillosos, y del otro lado un enanito que les hacía como que le tiraba piedras, le tiraba terrones. La mamá, muy asustada también, sin saber qué hacer, lo agarró muy fuerte de los brazos, lo llevó prácticamente abrazándolo e insultando a estas apariciones y rezando en voz alta muy muy fuerte. Cuando estaba cerca de la casa, comenzó a gritar llamando a su marido
el cual prendió la luz de afuera y salió muy asustado con su hermano a ver qué pasaba, y simplemente vieron estas apariciones desaparecer en aquellos baldíos. Tomaron la decisión entonces de todos los vecinos de hacer una oración en el barrio y una procesión que llegó en el mes de diciembre. Pasearon la Virgen por aquel lugar e hicieron bendecir aquellos lugares. A partir de entonces dicen que no volvió a ocurrir ninguna de estas apariciones, pero que ellos la recuerdan siempre, como si hubiera ocurrido hoy. Guardián, espero que te guste mi historia. Un abrazo enorme para vos. Muchas gracias. Claro que sí, muchísimas gracias por la historia. Hace unos cuantos años, Mayra, junto a su novio, viajaban hacia la provincia de Salta, pasando por los valles calchaquíes. Salieron a la tarde, como a las 4 de la tarde. Por algún problema que tuvieron con el vehículo en el que iban, el viaje hasta Tafí les llevó mucho más tiempo del que esperaban. Habían llegado ya prácticamente con la noche sobre ellos y decidieron buscar un lugar donde pasar la noche para continuar recién al día siguiente, una vez que pudieran solucionar el problema del auto. Mayra y su novio Juan comenzaron a buscar un lugar. Fue medio complicado, según nos relatan, porque a la hora que habían llegado no encontraron a mucha gente dispuesta a brindarles un lugar solamente para pasar la noche, más que los hospedajes grandes al cual ellos no podían acceder, porque estaban, según nos cuentan, bastante caros. A unas cuadras hacia abajo de la estación de servicio encontraron a una señora, uno de los chicos de la playa de estacionamiento, de la playa de servicio, de los empleados de playa, le habían sugerido que fueran hasta la casa de esta señora, doña Marta, que ella habitualmente, daba hospedaje en unas habitaciones que tenía al lado de su propiedad. Cuando llegaron hasta allí, hablaron con esta mujer, Mayra, que nos relata la historia. Cuenta que desde el principio la apariencia de esta señora, de Marta, le transmitió intranquilidad. Era una mujer de una edad avanzada, cerca de unos 70 años, y aparentemente vivía sola. Tenía el cabello desgreñado, su apariencia, su imagen transmitía un poco de miedo, según nos cuenta Mayra. Pero luego de hablar con su novio, Juan, esta señora Marta le dijo que tenía una habitación. Las habitaciones eran habitaciones precarias, habitaciones de ladrillos, con un techo de chapa, y que estaban en una propiedad, no dentro de la misma casa de esta señora Marta, sino en una propiedad al lado. Los separaban un alambrado, unos árboles y unas rocas muy grandes, y en este terreno, que era bastante amplio, habían muchas rocas de las cuales todavía no habían sido despejadas del terreno, algunos frutales, unos árboles frutales, y tres habitaciones, una casi sin terminar, que habitualmente, al parecer, alquilaban en tiempo de vacaciones por un precio muy bajo. La cuestión es que arreglaron con esta señora para pasar la noche allí, y bajaron los bolsos, no desarmaron nada porque pensaban seguir al otro día temprano, y fueron a caminar buscando un lugar donde pudieran solucionarle el problema que tenía el auto al día siguiente.
Se demoraron unas cuantas horas, se quedaron a comer y volvieron como a las 12:30 de la noche. Estuvieron volviendo a este terreno que estaba bastante oscuro. Juan tenía que, una vez que entraron, desde el terreno hasta la habitación, habían unos 40 metros aproximadamente, y el camino iba entre rocas, entre unas rocas grandes. Él tenía que ir iluminándose un poco con el encendedor. Bueno, volvieron a esa hora aproximadamente. Entraron, comenzaron a caminar, y en un momento Mayra se asustó porque le pareció ver a alguien detrás de una de las rocas. Cuando Juan se fijó, no había absolutamente nadie, pero Mayra estaba seguro de que había visto a una mujer, o al menos el rostro de una mujer allí. Entró con miedo. Llegaron a la habitación. La luz que tenía era un foco simple, una luz tenue, pero bueno, entraron en la habitación, cerraron la puerta, y luego de unos minutos se acomodaron para dormir, y Juan apagó la luz para dormir. Habían dentro de la habitación 2 camas de una plaza cada una que ellos habían juntado para poder dormir más cerca, para estar juntos. Y comenzaron a pasar los minutos y Marta se durmió. Bueno, ella supone, por supuesto, que Juan también se había dormido. En un momento estaban conversando y quedaron en silencio, y los dos aparentemente se durmieron. En un momento de la noche, Mayra sintió algo extraño, y al abrir los ojos, al despertarse, se sintió un poco mareada, pero entonces inmediatamente se dio cuenta que le estaban moviendo la cama, que la estaban, a su cama, la estaban corriendo. Tuvo tanto miedo que no pudo hablar en ese segundo. Entonces comenzó en voz baja a hablar a su novio, a Juan. Juan no se despertaba, y en un momento ella sintió que la cama dio contra la pared. Es decir, desplazaron la cama en la que ella estaba acostada casi 1 metro hasta dejarla junto a la pared. Y fue entonces cuando ella quiso apoyarse en la cama, quiso apoyar sus manos en la cama, en el costado de la cama, para levantarse, y sintió que alguien puso su mano sobre la suya. Mayra sintió que alguien había apoyado su mano muy fría sobre la suya. Entonces, del susto, dio un grito, que fue cuando se despertó su novio, preguntándole qué pasaba, y ella no podía contestar porque estaba con miedo, no podía contestar porque estaba llorando. Y entonces él prendió la luz y miró asombrado que la cama estaba junto a la pared y que ella estaba encogida, llorando, tiritando del miedo. Entonces trató de tranquilizarla, y cuando pudo hablar, Mayra le contó lo que había sucedido. Juan en realidad un poco dudaba, pero no se explicaba cómo es que habían corrido la cama hasta la pared. No se explicaba eso. Entonces él corrió su cama nuevamente hasta donde estaba la de Mayra, la pegó contra la pared y la dejó a Mayra durmiendo contra la pared, y él del otro lado. Ella estaba con mucho miedo y le pidió que no apagara la luz. La cuestión es que una vez que los dos estaban durmiendo, el foco que colgaba de un cable simple comenzó a moverse. Primero muy despacio, como oscilando, ¿no? Pero muy despacio. Y luego ese movimiento fue creciendo hasta que en un momento el foco dio contra el techo y se reventó. Juan quiso sentarse en la cama, pero no se pudo incorporar porque sintió una fuerza
sintió como si alguien le hubiera apoyado sus manos sobre el pecho, dejándolo prácticamente inmóvil. Había una tenue luz que entraba desde afuera, la luz de la noche, era una noche clara, y entonces él escuchó a su novia, a Mayra, que comenzó a gritar asustada, como endormida, y sintió que alguien se paró en la cama. Él miraba asombrado a su novia, que no podía despertarse, o al menos eso es lo que él creía, y a una mujer parada sobre la cama, con un pie en una cama y con el otro pie en la otra cama, mirándolo los dos. Recuerda muy bien, Juan, un detalle muy particular, que sus brazos eran prácticamente huesos solamente. Fue una visión realmente escalofriante.